Pueblos indígenas del Ecuador. Pueblos indígenas de la costa. Pueblo Huancavilca. Están ubicados en la provincia de Santa Elena y la provincia de Guayas. Su lenguaje manejan el español. Se dedican a la agricultura de subsistencia o agricultura de montaña. El pueblo Huancavilca se alimenta tradicionalmente de yuca, plátano, pescado, maíz duro, toman chicha de maíz, la colada de verde, entre otros. Los Huancavilcas fueron grandes navegantes. Sus principales mercancías de exportación y comercio eran la chonta, espondiluz y tejidos de algodón. Se practica la medicina natural y la medicina alopáctica. Su vestimenta original era un pantalón de cuero de venado, de basta ancha hasta los tobillos sin zapatos, sombrero de paja toquilla para los varones, una falda de cuero de llama o cru sin zapatos. Para las mujeres, como carteras llevaban las bolsas de los animales y como peinilla utilizaban las espinas de los pescados. La vivienda de este pueblo era una construcción alta de madera, el techo era de chonta, las paredes de caña. El sistema de educación intercultural bilingüe posee el calendario vivencial educativo comunitario, que es indispensable desarrollar el trabajo pedagógico en función al calendario vivencial educativo. Es importante que permite relacionarse la unidad educativa, los miembros de la comunidad. Los estudiantes interactúan con el aprendizaje de saberes ancestrales para después hacer conocer a la comunidad a través de las actividades escolares nivel educativo inicial y EGB. Pueblo Manta. Están ubicados en la provincia de Manabí, Puerto Viejo, Manta, Puerto López, Jipijapa, Montecristi, en la provincia del Guayas. Lenguaje, el español. El pueblo manteña vive hoy fundamentalmente de la agricultura, la pesca, la recolección de frutos silvestres, pero sobre todo del turismo. Este pueblo antiguamente tenía un celador, persona que les permitía comunicarse por medio del churo. Hoy son sonidos que permiten convocar a reuniones donde se resuelven los problemas de la comunidad. Se extraen productos como naranja, toronja, mandarina, plátano, yuca. La artesanía se extrae la paja toquilla para elaborar canastos, abanicos. En este pueblo aún existen los curanderos, comadrones, sobadores. Actualmente su educación lo realizan en la unidad educativa del Minerio República Manta, ubicado en el sector de Uribirios de esta ciudad. Los niños con capacidades especiales empiezan en clases en unidades de apoyo, tanto inicial, básica y bachillerato. Pueblos indígenas de la sierra. Pueblos Caranqui, ubicados en la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, Otavalo, Pimampiro. Su lenguaje materno el quichua y el español. La gente caranqui vive de la agricultura, cultivan trigo, cebada, maíz, papa, oca. Los hombres caranqui usualmente usaban pantalones blancos, camisa blanca, un poncho de lana roja, alpargatas blancas y un sombrero de ala corta. Las mujeres, por su parte, visten una blusa blanca bordada multicolor, una falda de color profundo o pollera. En las escuelas interbilingües se dan actividades lúdicas y mingas de estudiantes, docentes y padres de familia. Ayuda a que los estudiantes no pierdan la costumbre de poder ayudar a sus padres en el proceso de siembra y deshierve. Pueblo Otavalo. Ubicados en la provincia de Babura, en los cantones Otavalo, Cotacachi, Ibarra y Antón. Lenguaje principal el quichua y como segunda lengua el español. Este pueblo es eminentemente comercial y artesanal. Su artesanía está ligada a la producción de textiles. Este pueblo aún mantiene en su dieta diaria alimentos como el mote, el maíz, los tubérculos como la papa, el melloco. Vestimenta de este pueblo, en el caso de las mujeres, visten anacos de gamuza largos hasta el tobillo. Estos pueden ser de azul o negro. Debajo de estas llevan un enagua de color blanco, blusa de mangas largas de color blanco con franjazos. Los varones, pantalón y camisa blanca, poncho, paño azul, sombrero de paño y alpargatas blancas. Actualmente se busca por medio de la educación y la producción fortalecer este sentido de pertenencia cultural, revalorizando las estructuras simbólicas propias de este pueblo milenario, como por ejemplo, escribiendo a los recién nacidos con nombres representativos de su cultura y en su idioma el quichua. Pueblo Natabuela, ubicados en la provincia de Imbabura, en los cantones Antonio e Ibarra. Lengua, el quichua y como segunda lengua el español. En la actualidad este pueblo tiene como ejes económicos a la agricultura y a la artesanía. Las actividades complementarias constituyen la albañería. A pesar de haber perdido su idioma, el pueblo natabuela conserva su vestimenta, el trabajo colectivo, las prácticas medicinales ligadas a la naturaleza,
medicina conocida en este pueblo como Jambi Yakchak. Aún conservan su música y danza. En el sistema educativo intercultural bilingüe planifican el trabajo pedagógico con el aprendizaje de saberes artesanales y occidentales para luego hacer conocer a la comunidad a través de actividades escolares. Agentes de la sabiduría se encuentran los padres de familia, docentes de los centros educativos interculturales bilingües. Pueblo Cayambe, ubicados en la provincia de Pichincha, Quito, Cayambe, Imbabura y el Napo, el Chaco. Lenguaje principal, el quichua, y como segunda lengua, el español. Sus principales actividades productivas están relacionadas a la agricultura, a la ganadería, la producción de derivados de leche, producción artesanal, sobre todo tejidos y bordados. En la agricultura son productores de maíz, trigo, cebada, papa, entre otros. En el pueblo cayambi se practica la medicina natural y también se consume la medicina alopáctica. Los hombres visten de camisa y pantalón blanco, poncho azul, sombrero o chotas de cualquier color. En el caso de las mujeres, un centro rosado en la parte inferior y fuera un centro negro. Huecas manillas de perlas rojos y muy grandes zarcillas de oro. Relicarios, camisa blanca larga, cosida y bordada a mano. Los centros educativos de Cayambe y Pedro Moncayo están ubicados en la provincia de Pichincha o cabecera cantonal Tabacundo. Está integrado por 4 parroquias rurales: Malchingui, Tocachi, La Esperanza y Tupigachi. Pueblo Quitucara, ubicados en la provincia de Pichincha en los cantones Quito y Mejía, lengua el quichua y el español. Una agricultura extensiva. Entre los productos destinados a este proceso están maíz, hortalizas, papas, cereales, aguacate y otras frutas. Nuestro yakcha cura a los enfermos mediante la limpieza, en donde expulsa la energía negativa y extrae energía positiva con las sabias palabras que les han aconsejado los abuelos. Sus estudios los realizan en centros educativos intercultural bilingüe Quitucara, en donde reconocen la existencia y el papel fundamental que tienen los pueblos ancestrales y en la importancia de motivar sus conocimientos. Pueblo Panzaleo. Ubicación: provincia de Cotopaxi, en los cantones Latacunga, Lamaná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquicilí y Sicchos. Lengua principal el quichua y como segunda lengua manejan el español. El pueblo panzaleo tiene como ejes económicos la producción agrícola y pecuaria para el autoconsumo y también para el mercado provincial y nacional. En la agricultura, los productos más importantes son el maíz, cebada, trigo, papas, entre otros. En la producción pecuaria se dedican a la crianza de ganado bovino, porcino. El conocimiento se transmite de forma oral y práctica, así se construye la recuperación de su identidad por medio de la educación histórica, simbólica, que proporcionan los abuelos como sistema formal de educación. Cuentan con la educación bilingüe e hispana. Su población tiene estudios a nivel universitario, cuentan con profesionales, especialmente en el campo de la educación. Pueblo Chibuleo, ubicación provincia de Tungurahua, cantón Ambato, lengua principal el quichua y el español. El pueblo chibuleo tiene como eje productivo la actividad agrícola, aprovecha de su ubicación geográfica para sembrar variedades de productos, al mismo tiempo que se dedican a la ganadería. Con respecto a la agricultura, siembran en pequeñas parcelas llamadas cuadras, papas, mellocos, cebada, hortalizas y maíz, producción que es destinada en su mayoría al consumo propio. En relación a la ganadería, se dedican a la crianza de ganado vacuno y caballar. Los chibuleos realizan artesanías como blusas, bordados, chigras, rebozos de color blanco con franjas de 2 colores. Mantienen sus fiestas ancestrales combinando la tradicional con lo religioso, música, danza, etnia, danzantes y el uso de instrumentos artesanales. Los conocimientos en este pueblo se transmiten de forma oral. En relación a su vestimenta, las mujeres visten con una bayeta de color negro, con filos bordados, blusa blanca de manga corta, en la parte posterior bordada anaco negro con filos bordados, faja de colores en la cintura, sombrero blanco con 2 tupus, una hembra huasca, orejeras decoradas rojas, cuentas metálicas doradas. Los hombres se visten poncho de color rojo con filos bordados y 2 franjas verticales de colores camisa y pantalón blanco. Pueblo Quizapincha. Ubicación: provincia de Tungurahua, en los cantones Ambato, Mocha, Patate, Quero, Pelileo y Tizaleo. Lengua principal el quichua y el español.
Actualmente este pueblo es eminentemente agrícola y ganadero. Los principales productos agrícolas son la papa, de algunas variedades, cebollas, ajo, habas, mellocos. El sistema agrícola utilizado en la asociación y rotación de cultivos. Los hombres utilizan pantalones oscuros y poncho con franjas negras. Las mujeres utilizan blusas blancas bordadas y polleras negras. Este pueblo aún preserva vivencias culturales como el prestamamos, prácticas que consisten en el préstamo de las fuerzas del trabajo en caso de una familia requiere realizar trabajos fuertes como siembra, cosechas, reconstrucción de viviendas. Pueblo Salasaca, ubicación provincia de Tungurahua en el cantón San Pedro de Pelileo, lengua principal quichua y como segunda lengua manejan también el español. Los cultivos de esta zona son maíz, trigo, cebada, frijol, papas, lechuga, remolacha, entre otros, además de criar animales como ovejas y ganado vacuno y lanar. Los salasacas elaboran tapices usando técnicas de tejido propias y diseñados tradicionales de la zona. La salud de su población está ligada a los yac, parteras, fregadores y el conocimiento medicinal de toda la comunidad. Los niños en este pueblo acostumbran a jugar el güiro. Sus estudios los realizan en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Manzanapamba. Educación inicial básica y bachillerato promueve el respeto y equidad y revaluación de la cultura. Pueblo Huaranca, ubicados en la provincia de Bolívar, Guaranda. Lenguaje principal el quechua y el español. Esta nacionalidad se dedica a la agricultura, trabajo artesanal como elaboración de tejidos, mazapamba, sedazos y máscaras. La gastronomía del pueblo Huaranca es sumamente rica y diversa. Se comercializan papas, panela, aguardientes, más conocido como pájaro azul, lana, productos lácteos y tejidos. En eje principal del proceso organizativo de las comunidades de base es la educación fortalecida desde la familia, siendo esta la responsable de la formación integral de la persona con todos los ámbitos sociales e ideológicos, a fin de que las costumbres y tradiciones auténticas de los indígenas sean ejemplos prácticos para contribuir al fortalecimiento de la toma de conciencia de las futuras generaciones. Pueblo Puruá, ubicación provincia de Chimborazo en los cantones Riobamba, Laucí, Chambo, Guamote, Payatangue. Lenguaje principal el quichua y manejan también como segundo lengua el español. Esta nacionalidad se dedica a la agricultura utilizando abono orgánico y técnicas artesanales. Arado, yunta, cultivan hortalizas y cereales direccionan una parte del consumo propio y otra al mercado local y provincial. Cereales, hortalizas, machica, arroz de cebada, morocho, zanahoria y entre otros. También realizan labores ganaderos en la elaboración de artesanías, ponchos, chigras, prendas de vestir. Este pueblo aún practica la medicina natural, utiliza plantas medicinales tanto para curar como para limpiar desequilibrios energéticos. Sus estudios los realizan en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe, Nación Puruá, y el nivel educativo que ofrece inicial, educación básica y bachillerato. Pueblo Cañari, ubicados en Azuay, Cuenca, Gualaceo, Nabón, Santa Isabel, Cañar, entre otros. Lengua principal el quichua y el español. Cultivan maíz, cebada, hortalizas, cereales, tomate riñón, entre otros. Además de las actividades agrícolas, crían ganado vacuno para proveerse de leche y carne. Producción de esta dirigida aparte al consumo propio. Este pueblo aún practica la medicina natural, sobre todo en la comunidad de enfermedades como el dolor de cabeza, cólicos, parásitos de los niños, dolor de muela, entre otros. Su vestimenta consta de un sombrero de paño, pollera, huashka, blusas bordados en el caso de las mujeres, poncho, pantalón bordado con lana de oveja para los hombres. El hombre y la mujer cañari han conquistado títulos universitarios y ocupan espacios en la política y en la ciencia, en la educación, pero dentro de las comunidades ancestrales conservan la tradición de enseñarles a preparar la sementera y a amar a su familia. Y lo más importante, se les inculca las tradiciones de las comunidades como colaborar en las mingas, el préstamo o el trueque. Pueblo Palta, ubicación provincia de Loja en el cantón Paltas, lenguaje el español. Aún preservan comidas tradicionales elaboradas con los productos que extraen de sus actividades productivas, como el estofado de gallina, la carne asada, entre otros. Este pueblo aún practica la medicina natural, sobre todo en la comunidad realizan su propia vestimenta, utilizan lana de oveja y algodón. Los habitantes de la nación Palta eran gente de paz, de trabajo y de gran potencialidad económica. Cada una de las tribus que la conformaban contribuía con una sólida organización social, política y económica. La práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas y adolescentes de las instituciones de educación básica de la provincia de Loja desarrolla un texto de trabajo para el estudio de la cultura de las
pautas para los diferentes años de educación básica. Se planteó como objetivo general desarrollar aprendizajes con identidad cultural. Pueblo Saraguro. Ubicación provincia de Loja, Saraguro y Loja, provincia de Zamora, Chinchipe y Zamora. Lenguaje principal el quichua y el español. El pueblo Saraguro ha constituido una estructura organizativa bajo la concepción comunitaria tradicional sustentada en principios de solidaridad y reciprocidad. Es un pueblo eminente agrícola activista, productiva que realizan con técnicas artesanales como arado, reja, yugo, garucha, yunta, entre otros. Cultivan maíz, frejo, lava, arveja, melloco, quinoa. Utilizan las plantas medicinales para evitar infecciones. Se utilizaban las barbas de las piedras o maíz molido para curar enfermedades leves. La educación es lo más importante en el desarrollo de la etnia. Para la recuperación de la expresión viva de los pueblos y de las nacionalidades indígenas con el objetivo de contribuir a la sociedad intercultural basado en la sabiduría, conocimientos y prácticas ancestrales, fortaleciendo la identidad cultural, las lenguas y la organización de los pueblos y nacionalidades, contribuyendo a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Sus estudios los realizan en centros educativos interculturales bilingües. Pueblos indígenas de la Amazonía. Pueblo Cofán, ubicados en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Cuyabeno, Sucumbíos, su lenguaje aingae. Su subsistencia se basa en la agricultura itinerante complementada en la caza, pesca y recolección de frutos. En la familia Cofán no existe división rígida del trabajo. La mujer participa en todas las actividades. En los huertos combinan productos como plátano, café, frijol y maíz. Para su alimentación depende de los cultivos de su chacra, entre ellos está la yuca de algunas variedades, plátano y orito. En sus prácticas medicinales se encuentra la práctica de chamanismo, práctica que está perdiéndose porque solo se la utiliza cuando un enfermero de la comunidad está grave. La vivienda actual consiste en un conjunto de varias maderas finas y el uso de techo de zinc. Durante estos años de trabajo, los ancianos del pueblo Cofán, los mayores se han comprometido a consolidar un programa de educación mediante la cual se construye un modelo estructurado para el aprendizaje de lenguas nativas en el entorno escolar y comunitario, desde preescolar a quinto de primaria. En el proceso educativo, en la parte tradicional del conocimiento del pueblo indígena, se enseñan sus valores y principios fundamentales, que es la cultura, cuál es la forma de trabajo, de alimentación, la cuestión organizativa como ha sido el pueblo Cofán. Pueblo Sioni Secoya, ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantones Putumayo y Chuchufindi, lengua paicoca y el español. Las secoyas tienen una agricultura itinerante, realizadas extracción de madera, ganadería artesanal, actividades económicas que son complementadas con la caza, pesca y recolección de frutos. Los principales productos de siembra son yuca, café, plátano, maíz, maní, frutas, arroz, frijol y ají, piña, entre otros. Esta nacionalidad se alimenta de lo que produce, toma chicha, come yuca, plátano, frutos de recolecta y carne que caza. La vestimenta de los secoyas la construye con material del medio, de fibra de un árbol llamado lanchama. Llevan corona de plumas elaboradas con el plumaje de las aves más grandes de la selva. Se pintan la cara en forma de cruz. La educación es basada en transmitir a los niños conocimientos referente a la caza, pesca, agricultura, conocimientos ancestrales para que así no pierdan su identidad cultural y su Nacionalidades indígenas del Ecuador. Épera, ubicación parte norte Esmeraldas, origen 1964, característica pintura corporal, educación institución educativa intercultural, Chachis, ubicación a lo largo de Esmeraldas, origen comunidad Agua Clara fue la primera en asentarse, característica economía basada en la agricultura, educación marginados de la educación fiscal. Agua, ubicación limitada al norte de Colombia, origen descendiente de los mayas, característica, elabora sus propios instrumentos, educación, 17 centros educativos, Sáchila, ubicación, provincia Santo Domingo de los Áchilas, origen, 1942, grupos indígenas llamados colorados, característica, hombres de cabello pintado, educación desde sus hogares. Quichua, ubicación a lo largo de la sierra, origen, territorio desapropiado, característica, conformado por varios pueblos, educación, centros educativos comunitarios. Shuar, ubicación, Morona, Santiago, origen, fusión de un grupo amazónico, característica, visión propia del universo, educación, en primer lugar, viene de parte de sus familiares.
Cofán, ubicación en Sucumbíos, características horticultores itinerantes, educación en el rescate de su lengua y valorización. Siona, ubicación sur de la Amazonía, origen, relatos sobre la conformación de poblados, características, peinado tradicional y pintura del cuerpo, educación, procesos de alfabetización. Secoya, ubicación Sucumbíos, origen, el nombre de un río y de una quebrada. Características, hombres y mujeres elaboran artesanías, educación primordialmente en el hogar. Guarani, ubicación provincia de Orellana, Pastaza y Napo. Origen 1850-1960. Características, se conserva el matrimonio por concesión. Educación, enseñanza basada en la práctica de agricultura. Zápara, ubicación al este de Pastaza. Características 2008, declarada como Patrimonio. Educación, actualmente se encuentra en su proceso de recuperación. Andoa, ubicación, la provincia de Pastaza. Origen, hace 500 años. Características, acostumbran velar al muerto en medio de juegos. Shiwyar, ubicación, asentamientos poblacionales tanto en Ecuador como Perú. Origen, se deriva de las familias Shuar y Achuar. Características, nacionalidad con una cultura productiva. Educación, unidad educativa que busca revalorizar la cultura. Achuar, ubicación, Pastaza y Morona, Santiago. Origen, perteneciente a la familia jibaruana como los Shuar, etc. Características, practican con gusto el trabajo comunitario, educación en centros educativos que buscan el rescate de su lengua. Culturas de la Sierra Ecuatoriana. Cultura inga aparece en los años 12.000 a 4.000 a.C. y fue un campamento taller ocupado por espacialistas en el trabajo de lítica. Cultura chopse aparece en los años 9.000 a 6.500 a.C. y fue utilizada como campamento base por los cazadores-recolectores paleoindios del sur de la sierra durante más de 2 milenios. Cultura Las Vegas aparece en los años 8.800 a 4.600 a.C. Cultura Valdivia aparece en los años 4.000 a 1.600 a.C. Es la primera sociedad de agricultores sedentarios y ceramistas. Cultura Mayalilla de 1.600 a 800 años a.C. Desarrollaron elementos creados por cerámica. Cultura chorrera, de 1.000 a 100 años a.C., conocida por la elaboración de múltiples objetos de cerámica. Cultura Narrío, en los años 2000 a.C. a 400 años después de Cristo. Cultura Cotocollao, de 1.800 a 350 años a.C. Cultura Pasto, de 700 a 1.500 años después de Cristo. Cultura Caranqui, de 700 a 1.500 años después de Cristo y poseía una producción agrícola intensa. Cultura Chaupicruz, de 100 a 1.500 años después de Cristo. Cultura Puruá, de 300 a 1.500 años después de Cristo. Cultura Cañari, de 400 a 1.500 años después de Cristo. Cultura de la costa ecuatoriana. Cultura Bahía, de 500 años antes de Cristo a 650 después de Cristo. Es una de las mejores zonas para la agricultura. Jamacoaque, de 350 años antes de Cristo a 1532 después de Cristo. Cultura Huangala, de 100 años antes de Cristo a 800 después de Cristo. Cultura Latolita, 600 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo. Posee una gran variedad de animales y vegetación. Cultura Milagro Quevedo, de 400 a 1532 años después de Cristo. Cultura Manteño, de 500 a 1532 años después de Cristo. Culturas de la Amazonía ecuatoriana. Cultura Panzaleo aparece en los años 1600 a.C. a 1532 después de Cristo. Su asentamiento corresponde a unidades domésticas. Cultura Napo, en los años 1200 a 1532 años después de Cristo, ubicada en las actuales provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. Created using Powtoon.